Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que es realmente un aula en donde tenemos un invitado especial que comparte con nosotros sus experiencias, su conocimiento y sus logros. Nuestro invitado de hoy es un ilustre ciudadano hondureño que posee una sólida educación y una extraordinaria carrera profesional. Realizó sus estudios de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y se especializó luego en neurología en el Instituto de Neurología y Neurocirugía en México, el Instituto Manuel Velasco Suárez en México. Luego estudió neurofisiología clínica en la Universidad de Aix-Marseille en Francia y estudió luego también epileptología pediátrica y del adulto en el Centro Saint-Paul de Marsella, Francia. Estudios en luego su aprobación para doctorado del máster en filosofía al doctorado en filosofía en la University College of London. Realmente ha liderado iniciativas en Honduras y en Latinoamérica, de hecho, también en otras partes del mundo, notables. Entre ellas destacan la Federación Panamericana de Asociaciones de Neurología, otras iniciativas y por supuesto vamos a hablar de Honduras Global, una de las fundaciones que tiene mayor impacto para nuestro país y de la cual es cofundador. Ha escrito más de 100 trabajos de investigación y ha recibido numerosos premios, entre los que destacan la Medalla del Senado francés en el 2017, el Premio Nacional de Ciencia José Cecilio del Valle en 1996 y 2013 y la condecoración José Cecilio del Valle Gran Cruz de Plata. Nos acompaña hoy el doctor Marco Tulio Medina. Bienvenido, doctor. Es un placer estar con usted el día de hoy. Realmente muy agradecido por sus palabras. Yo diría de que si usted pudiera resumir algo de mí, yo le podría decir que yo soy una persona que me gusta compartir, que me gusta educar y me ha gustado investigar, ha sido parte de mi vida, pero lo que más me place es compartir, porque como bien se menciona en varios textos de enorme importancia humana, dando es como recibimos. Absolutamente, doctor. Y lo que yo tengo de conocerlo realmente es una prueba de que usted es una persona que en ningún momento limita las posibilidades de compartir. Comparte conocimiento, comparte su tiempo. Nosotros estamos muy agradecidos de que hoy ese sea el caso. Tenemos poco tiempo, así que vamos a empezar a aprender de este notable hondureño. Esta pregunta tiene que ser la primera pregunta de esta sesión. ¿Siempre quiso usted estudiar medicina? ¿De pequeño usted era médico, andaba con un estetoscopio de juguete? ¿O no necesariamente esa vocación fue de la niñez, la adolescencia? ¿Siempre o en qué momento, es la pregunta adecuada, en qué momento nace esa vocación de ser médico? Sí, bueno, mis antecedentes familiares tienen mucho que ver con haber tenido la experiencia de observar el tema de salud dentro de mi propio hogar, dado que mi padre era un farmacéutico y mi madre fue microbióloga y también farmacéutica. Claro. Entonces, mi padre estableció una farmacia en Ciguatepeque y en esa farmacia yo veía a mi padre preparando los medicamentos. Llegaban los enfermos a la farmacia, yo andaba jugueteando, estamos hablando de una edad de 3 años, de 4 años. Y luego en mi familia, mi madre tenía 2 hermanos
que eran médicos. Entonces, mi abuelo materno, Esteban Hernández, él me decía, mira, qué interesante es la medicina. Él también tenía un apasionamiento por el tema médico, aunque él no era médico. Mis tíos eran uno ginecobstetra y otro pediatra. Entonces, en la familia, básicamente habían como alrededor de posteriormente unos 10 médicos o algo así, más los farmacéuticos. Entonces usted se podrá imaginar en un ambiente donde el tema salud es un tema de todos los días, de hablar todos los días. De ahí surgió casi desde, yo le puedo decir, 5 o 6 años, yo aspiré a ser médico, a seguir el ejemplo, el camino que habían hecho mis mayores. Doctor, eso hace muchísimo sentido ahora, con esa formación en casa, más bien de esa inclinación natural que tuvo usted. Le tengo que preguntar, cuando usted ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a la Facultad de Ciencias Médicas, yo quisiera preguntarle, ¿cuál recuerda usted que fue la clase que más guerra le dio? ¿Cuál fue la clase que le fue más difícil, que le costó y que conociéndolo la superó y la llevó con buen suceso? Pero que realmente usted dijo, wow, esto es duro para mí. De todos esos años difíciles de la Facultad de Medicina, ¿cuál fue la clase más difícil o la que menos le gustaba? Bueno, en primer lugar, a mí el tema de la lectura o de aprendizaje siempre fue algo como o una circunstancia muy placentera. Yo siempre, en vez de ponerme a jugar, me ponía a leer, agarrar las enciclopedias que mi padre o mi madre tenían, y entonces para mí era algo muy agradable aprender lo que fuese, porque era una manera de conocer otros mundos. Por supuesto que hubo clases difíciles en la carrera de medicina. Yo recuerdo particularmente una de las clases que luego me marcó, que fue la clase de neuroanatomía. Esta clase de neuroanatomía era brindada por un profesor a quien yo aprecio enormemente, que es el doctor Ricardo Madrid, quien se había formado en Londres, en el Queen's Square, que es uno de los institutos neurológicos del mundo más importantes. Entonces, esa clase fue de mucho reto, aprender de toda la anatomía cerebral, implicó para mí muchas horas de desvelo, igualmente anatomía. Que eran clases que realmente usted requería tener una vocación enorme para memorizárselas. Y sí, fueron un reto, por supuesto, pero fueron un reto grato porque finalmente logramos vencer ese obstáculo y aprender muchas cosas que para mí han quedado grabados en mi mente. Aprender entonces con un reto es una situación que usted ama si usted ama el aprendizaje. Usted quiere introyectar en su mente esos conceptos y sabérselos de una manera lo mejor posible porque consecuentemente eso le va a permitir poder alcanzar una nueva estadio y hacia lo largo de la vida es una herramienta crucial. Entonces, le podría mencionar esas dos primeras clases, anatomía y neuroanatomía. Doctor, lo que acaba de contestar usted, yo creo que nos prepara para la siguiente pregunta. Ya me dio una línea de pensamiento. Mi padre era psiquiatra y yo aprendí de la mente humana desde muy pequeño. Y ahora que yo veo su trayectoria y yo leo lo que usted ha hecho, los trabajos, estoy tratando de hilar por qué no fue usted endocrinólogo, por qué no fue ortopeda, por qué no fue ginecobstetra, por qué se inclinó por el área de especialización de la neurología y consecuentemente lo que estudió después. ¿Qué lo llevó a eso? Bueno, mire, yo tuve la oportunidad de tener dos
un grupo de mentores, pero voy a mencionar dos inicialmente, psiquiatras casualmente. Uno de ellos, Jesús Américo Reyes Ticas, un Sí, eminente recién psiquiatra. falleció, ¿verdad? Efectivamente, él era asimismo el esposo de una prima mía. Entonces, no solamente era en el ámbito, digamos, universitario, donde yo tuve la oportunidad de conocerlo, sino que en el ámbito familiar. Entonces, él fue luego mi maestro y me daba libros para que yo los leyera. Recuerdo muy bien un libro de la Asociación Psiquiátrica Americana que se llama DCM, que es un manual de enfermedades mentales. Él me dio el DCM-2. Ahora tenemos hasta la versión 5R. Es decir, que desde entonces ha ido evolucionando esa área. Y luego otra persona que también me dio clases y que me dio un impacto importante fue el doctor Dagoberto Espinosa Murra. Ambos. Que recién falleció también hace un par de años, creo. Correcto, sí, falleció el año pasado. El año pasado. Le dediqué a ambos incluso una publicación en el diario La Tribuna, en el caso del doctor Espinosa Murra, y además un reconocimiento a él, ¿verdad? Enorme. Él, luego yo pude trabajar con él cuando yo ya fui decano de medicina. Correcto. Él fue mi asesor. Pero ¿por qué la psiquiatría inicialmente y luego la neurología? Bueno, luego yo tuve la oportunidad de ir a hacer mi servicio social, porque quería ser psiquiatra originalmente, al Hospital Santa Rosita. Un hospital de personas con enfermedades crónicas, tanto psiquiátricas como neurológicas. Y aquí llegué a lo que inicialmente había aprendido con el doctor Ricardo Madrid, el cerebro. El cerebro realmente puede manifestarse ya sea con manifestaciones psiquiátricas o manifestaciones neurológicas, y lo dividimos en forma artificial, pero es el mismo órgano, es la misma estructura. Luego, ahí en el hospital psiquiátrico, yo tuve otro profesor, Nicolás Nazar Herrera, quien era el que consultaba a los pacientes neurológicos, ¿no? Él es neurocirujano. Entonces, yo me iba detrás de él para evaluar pacientes. Me gustó mucho el área y ahí logré publicar el primer trabajo con él, que fue sobre un anciano que tenía alrededor de más de 80 años, quien tenía un cuadro parecido a un Alzheimer. Pero la realidad es que luego, al hacerse las pruebas, se encontró que tenía una forma de sífilis terciaria. Wow. Esta enfermedad, que se llama parálisis general progresiva, puede producir un cuadro que usted creería que es una demencia, un Alzheimer, pero no lo era. Era esa enfermedad, una forma terciaria de la sífilis. Bueno, a partir de ahí entonces yo tomé la decisión de hacerme neurólogo. Cambié de psiquiatría al área de neurología. Pero siempre el área de psiquiatría me ha fascinado. Es más, mi tesis médica fue sobre la familia y cómo la familia, desde el punto de vista psiquiátrico, una familia anormal, puede lesionar a uno de sus miembros desde el punto de vista, digamos, de su salud mental. Entonces, eso es en grandes rasgos por qué razón yo me dediqué a esa área y que estuvo tamizada por el impulso de varias personas que me orientaron, y además de que me fascinaba entender esa estructura que yo le comento, que es el cerebro y en general el encéfalo. Doctor, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle sobre su experiencia de estudio en México, en Francia y en los Estados Unidos. Ya volvemos. El doctor Medina tiene una hoja de vida completa
en la cual demuestra que cada año él está buscando mejorarse. Y lo ha hecho desde el punto de vista de estudio académico, ahí lo ha hecho también en su carrera profesional. Yo tengo que preguntarle y tratar de hacer una sola pregunta de lo que hubieran podido ser tres, pero yo quisiera preguntarle, después de haber estudiado, doctor, en México, después de haber estudiado en Francia y después de haber estudiado en los Estados Unidos, ¿qué podría usted concluir, si lo vemos en retrospectiva hoy, que fue lo que más impactó en su vida profesional las experiencias en esos países? Necesitaríamos todo un programa para hablar de México, todo para hablar de Francia y de Estados Unidos. Yo sé que usted ha seguido estudiando, pero trataría yo el reto es que pudiera decirme los tres países, habiendo vivido en ellos, hablando los idiomas, conociendo la cultura, hoy en retrospectiva, ¿qué le deja la experiencia de estudio a usted en esos tres países? Sí, cada uno corresponde a una esfera cultural que tiene sus diferencias muy importantes, pero también muchos aspectos en común. Por un lado, estudiar en un país latinoamericano, con donde la unión de tres grandes culturas, pero particularmente dos, la cultura indígena, azteca de México y la cultura española se funden en un país bastante interesante, donde incluso la alimentación tiene sus características muy particulares, el culto a las personas que han fallecido, el Día de los Muertos, y luego una institucionalidad en el área médica muy fuerte con los institutos. En Francia, una cultura enorme, fuertísima, que corresponde a una cultura en la cual el desarrollo científico, de las artes, del humanismo, realmente fueron muy importantes, y el entrar en ese mundo. Y luego el mundo anglosajón de Estados Unidos. Yo viví en Los Ángeles, hice mi postdoctorado por 2 años en epilepsia pediátrica y del adulto en la Universidad de California, en Los Ángeles. Y allá era una unión entre lo anglosajón, pero también ahí está mucho lo latino. Sí. En resumen, ¿qué es lo que me impactó y la unión de esos tres grandes centros, uno en América Latina, otro en Europa y otro en Estados Unidos? Bueno, creo que lo más importante son los mentores. Igualmente creo que eso es algo que es el que deja más impacto, digamos, en un ser humano. Para mí hubieron unos 2 o 3 mentores, particularmente en Francia, una mentora, Charlotte Rabé, a quien yo admiro profundamente, sigue trabajando a sus 84 años, una descubridora, una investigadora. Y en Estados Unidos, mi profesor de origen filipino, norteamericano, Antonio Delgado Escueta, un investigador igualmente. Y ahí fue un manejo más tutorial. En Europa y en Estados Unidos hay más tutoría que lo que puede ocurrir en México. Pero en resumen, yo puedo decirle que el tener la oportunidad de estudiar con mentores, con profesores que le dan una oportunidad. Y yo finalmente quisiera resaltar que aparte de esto, lo que trascendió ahí fue una amistad por los siguientes 30 años con mis mentores. Entonces yo sigo todavía con ellos, sigo trabajando con ellos, y eso ha sido escrito libros con ellos. Escribimos un libro en Francia, escribimos un libro en Estados Unidos con mi otro profesor. Hemos hecho muchos trabajos porque quedó una relación de 30 años de amistad y de trabajo que en este momento yo me siento muy alegre de haber tenido esa oportunidad. Por supuesto. Yo creo que
todos los jóvenes que nos están viendo, todos los jóvenes pueden ver en usted una persona que tiene tremendo respeto por la mentoría, por el mentor, y establecer esa relación con el docente que es tan humana. Bueno, hay mucha gente que lo conoce usted, entre ellos Adrian Burton, lo describe a usted como un ser humano que le fascina compartir. Y ahí yo le tengo que preguntar, doctor, usted ha dado clases como docente, tiene una carrera docente, pero también ha investigado, ha escrito. Yo debo preguntarle, ¿cómo siente usted el nivel de Honduras en investigación? ¿Cree usted que tenemos camino por recorrer? Los que somos profesores universitarios, tenemos una responsabilidad de complementar nuestra docencia con la investigación. ¿Qué tan bien estamos, doctor, en la investigación? Bueno, mire, yo tengo de trabajar en el área de investigación desde ese momento en que le comenté de la sífilis terciaria, sí. En aquel anciano. En 1984 publiqué mi primer trabajo y ya a estas alturas hemos logrado publicar ya casi 200 trabajos. Tenemos un índice de citación porque obviamente la lectura y la cita de un trabajo que uno hace es importante. Eso habla de cuán bueno o malo es un trabajo. Y durante esos 36, 37 años trabajando en el área de investigación, trabajé asimismo como le comentaba usted, con mis maestros. Antonio Delgado Escueta por espacio de 30 años, desde Honduras. Es decir, yo iba y venía a Estados Unidos y logramos desarrollar una patente, logramos descubrir varios genes, y luego con mis maestros de Francia, un libro que se llama Le Syndrome Épileptique, y con mi profesor en Estados Unidos un libro que se llama The Myoclonic Epilepsis. Y estos dos libros que son ahora de cita fue con colaboración internacional. Bien, en Honduras hay varias personas que igualmente como yo trabajan en el área de investigación en forma colaborativa internacional. Para poner un ejemplo, desde nuestro país, la doctora Anabel Ferrera, para ponerle un ejemplo. Correcto. Anabel ha trabajado en el tema de un virus que produce cáncer, que es el papilomavirus. Y el ejemplo de ello es muy parecido al que yo he venido haciendo. Otro gran investigador que fue un profesor mío en biología, yo trabajé 5 años en el departamento de biología, mi primera etapa docente, yo era instructor, fue el doctor Cirilo Nelson. Cirilo Nelson descubrió una cantidad de plantas extraordinarias, y logró definir de que la planta nacional hondureña no se llamaba Brazabola dicpiana, se llamaba Rincolelia dicpiana, para específicamente darle el nombre apropiado científico. También tuve la oportunidad luego de que conocer a varias gentes que trabajaban en investigación en diferentes ámbitos. Yo creo que en Honduras hay, en primer lugar, seres humanos que tienen el interés y han tenido el interés para desarrollar ciencia y además con colaboración internacional hacer un impacto a nivel internacional, como estos dos ejemplos que yo le acabo de dar, más la experiencia personal. Creo que se requiere, por supuesto, un mayor número de investigadores y promover en la juventud ese deseo de encontrar la respuesta a muchas preguntas científicas que se pueden hacer desde Honduras. Honduras entonces ha ido mejorando, pero pudiéramos decir que estamos en una etapa inicial, pero que hemos iniciado ya un paso, el primero, o los primeros pasos, sí. Considero de que debemos de invertir más en esta área. Completamente de acuerdo con usted, coincido. Creo que los libros de don Cirilo Nelson eran un referente para los que estudiamos en algún momento, así como usted lo mencionó. Estamos acercándonos al final del programa. Ha sido un programa
que se ha ido sumamente rápido e increíble. Eso quiere decir, ese es un indicador de que le hemos pasado bien y hemos aprendido mucho. Un par de preguntitas para terminar, doctor. Siendo docente, habiendo viajado y estudiado en otros países, investigador, también un líder con Honduras Global, ¿qué mensaje le podría dar usted a esos jóvenes que están empezando a estudiar, que no están seguros de lo que están estudiando, que a lo mejor están tentados por no estudiar y dedicarse a algo porque tal vez no es importante estudiar? ¿Qué mensaje le daría un referente realmente de la educación en Honduras, aquel joven que está poniendo su pie en la universidad hoy en día y que está todavía tibio, dubitativo sobre lo que va a estudiar o si debiera de estudiar en educación superior? Bueno, creo que en primer lugar, un joven que desea superarse a sí mismo, la mejor manera de hacerlo es a través de la adquisición de nuevos conocimientos, de abrir su mente hacia nuevas posibilidades. Muchas personas creen que la inteligencia no puede crecer, que ya uno tiene un nivel de inteligencia y que esa es fija. Y la realidad es que no es así. Existen diferentes tipos de inteligencia, la inteligencia emocional, en la cual usted puede ir madurando y entendiendo a otro, la inteligencia social, la inteligencia formal, en la cual usted puede efectivamente mejorarla. Es decir, a través del conocimiento y a través de la adquisición de valores, que yo le llamo la inteligencia moral, es decir, uno puede, en cuanto a los criterios de moralidad y de ética, uno crecer. Entonces, yo creo que la educación, tomando esos conceptos de que uno puede crecer en diferentes niveles de su personalidad, de su inteligencia, le puede llevar luego a conocer cosas bellísimas, entender mejor el mundo, entender a nuestros pares. A los jóvenes yo les doy un mensaje: estudiar es como liberar nuestras cadenas. Los límites uno los pone, uno solo. Y si uno rompe esos límites estudiando, es la mejor manera para contribuir tanto a su desarrollo personal como para a otras personas. La verdad es que usted es un ejemplo de eso, doctor. Ha roto esos límites, no solo en las fronteras, en lo que ha hecho. Pues tenemos que nombrar aquí muchas iniciativas que ha tenido en Honduras y fuera de Honduras de liderar o fundar plataformas de conocimiento, y nos quedamos cortos con el tema de la poesía. Me hubiera gustado tocar un poquito el tema de la poesía, porque sé que usted es un poeta que tiene diferentes musas y que de vez en cuando nos comparte lo que piensa y lo que siente. Tenemos que cerrar el programa aquí y lo vamos a hacer de una manera especial. Le vamos a preguntar al doctor, ¿cómo podría definir usted lo que lo ha llevado a donde está? ¿Cuál es la clave que ha hecho posible que esté donde está parado? Y por supuesto, tiene mucho que dar todavía. ¿Cuál es la clave del éxito logrado hasta ahora por el doctor Marco Tulio Medina? Bueno, yo podría decirlo de una manera filosófica y poética al mismo tiempo. Número uno, el dar le permite a uno ser más feliz. La felicidad no es en la riqueza material. La riqueza individual, espiritual, es mucho más imperecedera. El dinero es perecedero. Y una de las maneras en las cuales uno también se motiva es a través de la pasión por lo que uno haga, el compromiso. Consecuentemente, creo que tanto ser dadivoso como ser apasionado puede ser una clave del éxito para cualquier persona si toma esos dos criterios que yo le menciono como clave para poder desarrollarse en su vida.
Doctor, no tenemos cómo agradecerle su valioso tiempo. Hemos aprendido mucho de usted. Todas las personas con las que platicamos, averiguamos, consultamos, preguntamos sobre usted preparando este programa, coincidían en lo mismo. Es un profesional de primer nivel, muy estudioso, pero sobre todo genuino, humano, que comparte con los demás, que en ningún momento tiene límites para compartir con los demás. Realmente hoy ha compartido con nosotros. Le agradecemos su presencia y estamos seguros que el mensaje que usted ha mandado va a calar en nuestros jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, muy amable por la invitación y lo felicito por este trabajo que usted está haciendo y que puede ayudar a muchos jóvenes en Honduras y fuera de nuestro país. Gracias, doctor. Es así como nos despedimos y le agradecemos a un equipo técnico de primer nivel que hace posible que este programa llegue cada semana a donde usted lo recibe y sobre todo aprender de hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas extraordinarias dentro y fuera del país. Tenemos que agradecerle a cada uno de las personas que se compromete a aprender de una manera no tradicional en este programa. Gracias y nos vemos la próxima semana.